Seguimos con el módulo 1 del curso de técnicas de estudio, claves para el éxito, que es Introducción a técnicas de estudio, y la cuarta y última clase, velocidad lectora. ¿Qué es la velocidad lectora o de lectura y cómo calcularla? Pues la velocidad de lectura la podemos definir como el número de palabras que una persona es capaz de leer durante un minuto, pero asimilando el contenido que está leyendo, es decir, sabiendo que está leyendo, captando las ideas principales, no es que va a leer por leer. ¿Cómo podemos calcularla? Simplemente agarramos un texto, hay textos recomendados, podemos googlearlo, buscar en internet, y pues copiarlo en documento Word, ver cuántas palabras tiene. Word nos permite saber esto y pues vamos a empezar a leer, pero primero vamos a tener un cronómetro. Entonces activamos el cronómetro, empezamos a leer y cuando terminemos paramos el cronómetro y sabemos cuánto tiempo nos tardamos. Generalmente tiene que ser en minutos. Entonces esos minutos, si por ejemplo me da 2 minutos con 32 segundos, debo colocarlo de la siguiente forma: 2,32. ¿Sí? Es decir, que los segundos se colocan como decimales. Y agarramos la fórmula. La fórmula nos dice que la velocidad lectora es igual a las palabras por minuto. Y para calcularlo, pues vamos a agarrar las palabras, la cantidad de palabras, y la vamos a dividir entre el tiempo que nos dio. Por ejemplo, vamos a suponer que a mí me dio 392 y tardé 2 minutos. Entonces divido 392 entre 2 minutos. O algo muy fácil, que es lo que vamos a hacer aquí. Existen muchos tests en internet. Entonces, para estar haciendo estas fórmulas y enredando, ¿no? Vamos a utilizar los tests para calcular nuestra velocidad de lectura. Además que estos tests nos hacen una pequeña pregunta al final de que hayamos leído para saber si realmente captamos lo que leímos. Pues existen varios tests y pues los principales son que yo probé y pues que he probado en otros cursos y me parecen que son, o sea, más prácticos, que es el test de lectura rápida y formación integral, y el test para medir la velocidad de lectura en la página que les aparece ahí. Pues en las actividades vamos a realizar esto y yo les voy a dejar el link específico para que ustedes hagan esta prueba. Yo recomiendo mejor el último, el test para medir la velocidad de lectura. Me parece que el texto es menos pesado que el primero y es más objetivo en lo que está midiendo. ¿Cómo afecta la velocidad lectora en el estudio? ¿Realmente estoy haciendo todo esto y esto me va a ayudar en el estudio? ¿Influye de alguna manera? Pues les cuento que sí, porque si nosotros tenemos una velocidad lectora muy poca, es decir que tenemos, o sea, muy lenta, es decir que tenemos un hábito de lectura pobre, es decir que no ejercitamos nuestro cerebro en la parte de leer. Esto quiere decir que nosotros, cuando vayamos a estudiar, que la mayoría de tiempo es leyendo cosas, entonces nos vamos a tardar muchísimo porque no tenemos el hábito de lectura presente. Entonces, como no practicamos, nuestro cerebro se va a demorar más leyendo un texto para estudiarlo y posteriormente para analizarlo. Entonces, la velocidad de lectura se utiliza más que todo en el estudio, es para inspeccionar el texto que vamos a estudiar, para sacar las ideas principales. La velocidad de lectura o la lectura rápida de un texto se utiliza, por ejemplo, cuando vamos a ir a una clase y vamos a leer rápido para ver o para saber de qué se trata la clase. Y como les dije, se utiliza específicamente para hacer un diagnóstico de lo que vamos a estudiar. Es el primer paso para estudiar y por lo tanto debemos entrenar para leer rápido y así dedicar menos tiempo a la lectura o la primera lectura, que es la lectura de diagnóstico a estudiar. Entonces, si nosotros leemos lento, quiere decir que en ese primer paso del estudio
yo me voy a tardar mucho tiempo, entonces sí influye. ¿Cómo podemos mejorar la velocidad de lectora o de lectura? Pues podemos hacer varios ejercicios, utilizar las aplicaciones. Estos ejercicios yo se los voy a dejar con las instrucciones y el ejercicio en un documento Word en la plataforma de Classroom, ¿sí? Pues el primer ejercicio es lectura de rastreo, es decir, que yo no voy a leer el texto, sino simplemente voy a hacer como un rastreo de palabras. En sí es como ver las palabras moviéndome en zigzag. El ejercicio 2 y 3 es para entrenar tu visión periférica, es decir, que tú vas a centrar tu visión en el punto central del texto y vas a tratar de ver las otras palabras con tu visión periférica, lo que llaman el rabillo del ojo. Y el ejercicio número 4 es para mejorar la integración visual, es decir, que tú vas a agarrar que ese texto va a estar subido a la plataforma de Classroom. Consiste en leer un texto que está cortado por la mitad horizontalmente y pues las palabras no están completas, entonces tú tratas de saber o deducir cuáles son las palabras que están allí, aunque están cortadas. Y las aplicaciones, que yo las recomiendo mucho porque las aplicaciones tú puedes determinar el tiempo cuánto les vas a dedicar. Incluso hay una que pues te permite entrenar por tiempo. Las aplicaciones son 1 lectura rápida, 2 Reader Pro y 3 Speed and Writing. Las 3 las he probado y la que más me gusta y que ha dado resultados también con otras personas de cursos anteriores es la segunda, es Reader Pro. ¿Por qué? Porque esta es la que le decía que te permite entrenar por tiempo, desde 5 minutos, o sea, muy ligero, que no tengas tiempo de hacerlo porque pues estás en parciales y necesitas estudiar en vez de entrenar, pero es importante entrenar, entonces puede ser que 5 minutos que estés haciendo otra cosa o viendo algún lugar, puedes aprovecharlo para entrenar. Entonces, te permite entrenar desde 5 minutos hasta 60 minutos, súper intensivo. O sea, hay diferentes de 5, 15, 30 y 60. Entonces tú puedes decir cuánto tiempo le vas a dedicar a esto. Si realmente tienes una velocidad de lectura muy lenta, entonces te recomiendo pues ir poco a poco, pero entrenar media hora diariamente. Esta aplicación la tenemos que hacer, o estos ejercicios los tenemos que utilizar y hacer diariamente, ¿sí? Al menos 5 minutos, pero por favor diariamente. Y relajados, no agobiados porque si necesito realizar los ejercicios correctamente. Si les salen mal, pues tranquilicen o vuelvan a hacer relajados, porque lo genial de las aplicaciones es que son como un juego, entonces tómenlo así. Tómenlo como si estuvieran jugando y a la vez pues están entrenando para poder estudiar mucho mejor. Y para finalizar, las actividades de esta clase, pero sin antes mencionar y recalcar algo muy importante. Necesito que me escuchen en esta parte. La lectura rápida, que implica la velocidad lectora, es el primer paso para estudiar, ¿sí? El primer paso que nosotros vamos a hacer para estudiar es hacer una lectura rápida del tema, así sea antes de ir a clases o así sea antes de, como tal, realizar nuestra lectura comprensiva, reflexiva del texto. Primero vamos a diagnosticar lo que vamos a estudiar, ¿sí? Muy importante que empiecen a implementar y que se graben que el primer paso es la lectura rápida del tema que vamos a estudiar. Entonces, ahora sí, las actividades. Primero, calcular la velocidad de lectura. En cualquiera de estas 3 páginas son muy buenas y como les decía, pues primero pues lees el texto, te calcula tu velocidad y posteriormente tú te haces un pequeño test para ver si entendiste el texto. Y pues en esta página pues te dejan las instrucciones, simplemente tienes que leer antes de realizarlo. Y yo recomiendo, o la que más me gustó fue la tercera, porque la lectura no es tan pesada y, o sea, el texto para leer no es tan pesado y me parece más dinámico la interfaz de la página. 2, debemos realizar los ejercicios
El material, como les dije, va a estar disponible en Classroom. Y 3, debemos descargar, alguna de las aplicaciones y dedicar mínimo 15 minutos diarios. Como les había dicho anterior, 5 minutos, 15 minutos, esto varía, ¿sí? Solamente es por colocar una recomendación. Si ustedes consideran que necesitan 60 minutos porque realmente pues tienen una velocidad de lectura, muy deficiente, entonces háganlo. Si no tienen mucho tiempo para esto, 5 minutos. La media es 15 minutos, ¿sí? Para no agobiarse tanto. Y bueno, esto ha sido todo por esta clase. Antes de despedirme, quiero recalcar que esta clase es más práctica que teórica. Entonces deben practicar para mejorar en su velocidad de lectura, mantenerla o aumentarla, porque si ya soy bueno, puedo aumentarla. Y también destacar y acotar que en estas páginas le van a decir si son rápidos, si son lentos leyendo. De todos modos, vamos a registrar eso posteriormente para yo decirles si son rápidos y si son lentos, y personalizar las recomendaciones para que puedan avanzar en lo que es la velocidad de lectura. Esto ha sido todo, espero que les haya gustado la clase y el módulo.